emergencia. Es un honor que nos acompañen en la charla del día de hoy titulada Riesgos en el almacenamiento y transporte de productos químicos. El almacenamiento y transporte de productos químicos presenta características de peligrosidad que pueden materializarse en accidentes importantes si no se toman las medidas técnicas necesarias. De ahí la relevancia del quehacer del profesional en química. Estos riesgos están relacionados con la peligrosidad intrínseca de los productos, la cantidad almacenada, su ubicación, distribución, transporte, la gestión de los mismos, así como las condiciones de seguridad y el nivel de formación e información que tengan los trabajadores que hagan uso de estos productos. La charla del día de hoy presentará herramientas para poder reconocer peligros durante el almacenamiento y transporte, conocer medidas para la prevención y protección, control de riesgos y saber cómo actuar en caso de emergencia. La charla está a cargo del señor Fabián Benzo Moreira, quien es magíster en química de la Universidad de la República de Uruguay, máster en higiene y seguridad en el trabajo, es miembro titular del Comité de la Industria Química y coordinador del Safety Training Program de UPAC, director del Centro Regional de Formación en Seguridad Química para América Latina, UPAC UNITAR, asesor técnico del equipo en materiales peligrosos de Bomberos de Uruguay e integrante del directorio de expertos en el sistema globalmente armonizado. Antes de iniciar la charla, les informamos que al final de la misma vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, por lo que les agradecemos que vayan realizando las mismas en el chat que se ha hecho disponible para ustedes de preguntas y respuestas. Invitamos al señor Fabián Benzo Moreira a realizar su presentación. Buenos días, Fabián. Muy buenos días, Joana, y buenos días para todos y todas por allí. Un placer, como siempre, estar en una actividad organizada por el colegio. En este caso es un webinar. Y bueno, un poco decía Joana también, la idea es brindar orientaciones generales, que es lo que podemos hacer en un webinar. Esto no es una capacitación, ¿sí? Es una charla más bien, sobre la parte de almacenamiento, transporte, almacenamiento de productos químicos, transporte de mercancías peligrosas, y también una última parte relacionada con emergencias durante el almacenamiento y el transporte de productos químicos. Entonces voy a compartir la presentación. Bien. ¿Se está viendo la presentación? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Está todo Sí, Fabián, correcto? sí se ve bien. Muy bien, gracias. Entonces, eh, lo primero, y que creo que es eh, mencionarlo, digamos, ya en la introducción, que este es un webinar, pero que, digamos, en el colegio ya tenemos planificado una capacitación, ¿sí? En principio para el 30 de agosto, en donde se va a profundizar sobre todos estos tópicos que vamos a ver durante el webinar, ¿sí? O sea que si a alguien le interesa profundizar en los puntos que vamos a tocar por arriba, digamos, como orientaciones en el día de hoy, puede tener esa oportunidad a través del curso de gestión de productos químicos, que, insisto, en principio está pensado su inicio para el próximo 30 de agosto. Es un curso de 24 horas, más una evaluación, y bueno, y sí un poco el formato de otros cursos que hemos dado este año, de martes y jueves, de 18 a 21 horas, ¿sí? En formato de 3 horas por jornada. Como el webinar se llama Riesgos en el almacenamiento y transporte de productos químicos, bueno, entonces vamos a empezar por la primera parte del título del webinar, ¿sí? Para ver si podemos manejar un vocabulario y más que un vocabulario, unos conceptos comunes cuando estamos hablando de riesgos, que no siempre sucede en nuestros países, ¿verdad? O sea, muchas veces hay diferentes conceptos de riesgo y eso tiene implicancias prácticas también, no solamente un tema teórico, sino que tiene ciertas implicancias prácticas como podemos llegar a ver. El punto de partida en cualquier gestión de la seguridad y salud del trabajo, y cuando esa seguridad y salud del trabajo está relacionada con productos químicos, también siempre es un peligro, ¿tá? Como nosotros estamos, lo que nos interesa, digamos, el corazón de nuestro trabajo es un producto químico, entonces cuando hablamos de peligros tenemos que ir a los peligros de los productos químicos, que ahora, insisto, vamos a profundizar. Esto es simplemente una presentación. La mera presencia de un peligro, definiendo como un peligro una fuente o una situación con potencial para provocar un daño, o sea, una fuente o situación que puede provocar un daño, esa mera presencia de un peligro está asociada al concepto de daño. O sea, yo no puedo hablar de un peligro sin poder asociarlo a un daño. Entonces, si yo estoy trabajando, no voy a poner un ejemplo químico por ahora, pero para que se entienda, si yo estoy trabajando con algo cortante, entonces el daño será una lesión que será una herida cortante.
Si estoy trabajando con algo caliente, entonces el daño que se puede asociar a eso caliente con lo que estoy trabajando es una lesión que será una quemadura. Y así podemos seguir. ¿Sí? Cuando el peligro se origina en los productos químicos, esos peligros químicos, llamémosle así, pueden generar tres tipos de daños diferentes. ¿Sí? El primer tipo de daño son lesiones. Esto tiene que ver con las personas. ¿Sí? La afectación, de alguna forma, a la seguridad o salud de las personas. El otro tipo de daño es la contaminación. Acá, digamos que lo que se ha afectado es el medio ambiente. Y por último tenemos los daños materiales, que es daños a equipos, instalaciones, instrumentos, ¿sí? Locaciones en donde están esos productos químicos. Son como que los tres tipos de daños que pueden originar los productos químicos. Ahora, si nosotros analizamos un poquito la definición de peligro, en la definición de peligro yo mencioné la palabra potencial, que puede. O sea, no siempre que tengo un producto químico peligroso se termina manifestando ese daño. Eso está claro, ¿no? No siempre que trabajo con algo caliente me termino quemando, no siempre que trabajo con algo cortante me termino teniendo una herida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un paso intermedio en esta cadena. Y ese paso intermedio, ¿sí? Tiene que ver con un evento. Tiene que haber un evento entre el peligro y el daño. O sea, lo que relaciona el peligro con el daño es un evento que está en el medio de esos dos conceptos. ¿A qué nos estamos refiriendo con eventos? Los eventos también pueden ser de diferente tipo, pero pongamos ejemplos para entender. En el ejemplo de trabajar con algo caliente, para que yo termine quemado, por ejemplo, el evento sería una salpicadura de eso caliente en alguna parte de mi cuerpo. Entonces, yo puedo estar con algo caliente, pero si no salpica, yo nunca me voy a quemar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el evento lo podemos asociar, cuando estamos hablando de productos químicos y llevándolo un poquito más a la parte de a poco entrando en almacenamiento, transporte, y en lesiones, contaminación de daño material, los eventos que pueden llegar a provocar esos productos químicos son explosiones, incendios, derrames, el contacto o exposición a un producto químico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una explosión puede originar únicamente daños materiales o puede originar daños materiales y también lesiones. Lo mismo con los incendios. Un incendio puede provocar solo daños materiales o puede provocar daños materiales y lesiones. Un derrame puede llegar a provocar lesiones, puede llegar a provocar daños materiales y también puede llegar a provocar contaminación. Si ese derrame llega, por ejemplo, a un curso de agua o a un suelo, etcétera, etcétera. Y así podemos seguir. Y acá es donde entra el concepto de riesgo, que no todo el mundo lo ubica en esta ficha que estamos viendo, ¿sí? De eventos. Muchas veces el riesgo se ubica aquí, con el daño. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es el riesgo que yo tengo si trabajo con un producto corrosivo? Normalmente lo que la gente responde es quemarme. ¿Sí? Entonces, ya cuando uno habla de riesgo y habla de quemadura, la quemadura, nosotros en estas tres fichas la vamos a asociar con el daño, no con el daño. Entonces, cuando van a evaluar un riesgo o cuando van a tomar medidas para controlar ese riesgo, la persona en lo que está centrada es en la quemadura y no en la salpicadura. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva, por ejemplo, a que muchas veces leemos o decimos que los equipos de protección personal son el último recurso que tenemos que usar, pero en la práctica es el primero que terminamos usando. ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy pensando es en la quemadura, digo, bueno, ¿cómo no me puedo quemar? Y bueno, entonces me pongo un guante, cosa que si me cae eso caliente, caiga sobre el guante y no caiga sobre la mano. Y prácticamente o no miramos o no tomamos ninguna medida relacionada con que no salpique el producto. Y eso hace una diferencia en los niveles de seguridad que nosotros vamos a tener en nuestro lugar de trabajo. Porque una cosa es tomar medidas que eviten que esta última ficha se caiga, que no está mal, no está mal, pero creo que todos estamos de acuerdo que sería mucho mejor, además de esas medidas, poder tomar la mayor cantidad de medidas para que esta ficha del medio, la del evento, no se caiga, o sea, para que la sustancia no salpique. Y eso puede tener que ver con la forma de agregado, con si es con agitación, sin agitación, con la velocidad de agregado, en el medio en el que lo hago, etc. ¿Sí? Podemos poner ejemplos ahora. Entonces, una cosa que me parece importante, y es en lo que están basados todos los cursos que estoy brindando a través del colegio, es empezar a ver el riesgo no asociado al daño, sino asociado a un evento.
¿sí? Porque esa es la mejor forma de verdaderamente prevenir, ¿sí?, lesiones, contaminaciones y daño material. Cuando yo me pongo un equipo de protección personal, un poco lo dice el término también, yo no estoy previniendo, estoy protegiéndome. Ahora, si estoy evitando la salpicadura, ahí sí, eso es verdadera prevención. Y eso es independiente del uso de un equipo de protección personal. Por las dudas, insisto, no estoy diciendo que no hay que usar un equipo de protección personal. En verdad lo que estoy diciendo es que si queremos trabajar bien en seguridad, no alcanza, no alcanza, tengo que ponerme los equipos de protección personal que correspondan, pero no alcanza con los equipos de protección personal. Tengo que tomar otra serie de medidas y que ya no tienen que ser medidas sobre el daño, tienen que ser medidas sobre el evento, en el ejemplo que estamos poniendo sobre la salpicadura. El concepto de riesgo, digamos que este creo que más o menos todos lo conocemos, ¿sí? Siempre decimos probabilidad por consecuencias, pero acá insisto con lo que les estoy queriendo transmitir en esta primera diapositiva. Normalmente cuando uno ve cómo se evalúan los riesgos, uno ve que lo que se está estimando es la probabilidad de quemar y no la probabilidad de salpicar, ¿sí? Y eso es lo que la propuesta que le estoy haciendo de cambiar ese enfoque, esa forma de ver las cosas, y que empecemos a ver que la probabilidad ya no es la probabilidad del daño, es la probabilidad del evento. Y ahí es donde está centrado el concepto de riesgo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de productos químicos y cuando queremos ver los riesgos de esos productos químicos en dos de las etapas del ciclo de vida de ese producto químico, que son el almacenamiento y el transporte, el concepto de riesgo que nosotros vamos a utilizar y sobre el que nos vamos a basar en todo el desarrollo va a ser en este concepto de riesgo, de considerar que es probabilidad de que ocurran ciertos eventos y las consecuencias de esos eventos. Los eventos, ya los mencioné, la probabilidad de que ocurra una explosión, la probabilidad de que ocurra un incendio, la probabilidad de que ocurra un derrame, la probabilidad de que ocurra un contacto, ¿sí?, con un producto químico. Y viendo este esquema, nosotros tenemos 3 puntos en los que podemos actuar para controlar esos riesgos. Es decir, para tomar medidas para minimizar esos riesgos a un nivel que podamos considerar aceptable. Y esos 3 puntos son, en orden, o sea, de alguna manera tenemos formas de cortar esta cadenita, ¿sí? El primer punto de todo sería, en verdad, eliminar el peligro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso nuestro? Eliminar el peligro, ¿qué significaría para nosotros? Eliminar el producto químico. Y por lo tanto, eliminar lo que es objeto de nuestro trabajo, lo que es un componente de nuestra tarea. De repente ahí lo que sí podemos hacer es revisar si hay algún producto que ya no es necesario utilizar o tener almacenado, que muchas veces pasa, tenemos productos almacenados que quedaron durante años y sabemos que no los vamos a usar. Entonces, ¿para qué seguimos conviviendo con esos productos en nuestro lugar de trabajo cuando ya sabemos que no lo vamos a usar? O en cada tanto revisar si no hay alternativas a productos químicos peligrosos para sustituirlos por otros que sean menos peligrosos. Pero en general siempre vamos a tener un producto químico porque somos químicos, trabajamos con productos químicos. Entonces, para nosotros prácticamente esta opción de eliminar la primera ficha no va a existir. Como esta ficha ya existe, entonces tenemos que actuar más adelante en la cadena. Y el primer lugar y el mejor lugar para actuar es lo que les decía, evitar que la ficha del evento se caiga, que no haya salpicado. Entonces, todas las medidas que nosotros tomemos para minimizar la probabilidad de que ocurran los eventos que hablamos, esas medidas son las que nosotros vamos a llamar medidas de prevención, ¿sí? El otro lugar es cuando ya pasó el evento, ya salpicó. Entonces ahí tengo que tomar medidas para que no ocurra el daño, ¿sí? El ejemplo en el que estuvimos viendo sería el guante para que no me llegue a la mano y me quede, como ejemplo. Y hay un tercer punto en el que nosotros podemos tomar medidas, y ese tercer punto es después que ocurre el daño. Ya ahí no para evitarlo, porque ya ocurrió, sino para minimizar las consecuencias de ese daño. En el ejemplo que estamos poniendo, supongamos que la quemadura es con un producto corrosivo. Un ejemplo de una medida de intervención sería tener una ducha de emergencia o un lavaojos si fuera en la vista la parte del cuerpo afectada. Yo con el lavaojos o con la ducha de emergencia, yo no evito quemar. Lo que evito es que esa quemadura sea más grave, ¿sí? Que rápidamente yo pueda minimizar las consecuencias de esa quemadura.
Entonces, fíjense en que si unimos, nosotros tenemos como 3 conjuntos de medidas que podemos tomar en este ejemplo tan sencillo que estoy poniendo de la quemadura. Podemos hacer cosas para que no salpique, podemos ponernos guantes para que si salpica, no quemarme, y si todo eso llegara a fallar, si me quemo, podría tener una fuente de agua adecuada para que esa quemadura sea lo más leve posible. ¿Sí? Bien, entonces, este que es un marco, digamos, teórico y conceptual sobre conceptos de seguridad, ahora lo tenemos que llevar a lo que a nosotros más nos interesa, que es el tema de los productos químicos. ¿Sí? Entonces, estos peligros, que vamos a ver ahora a continuación, después de esta diapositiva, los peligros de los productos químicos, están presentes normalmente en todas las etapas del ciclo de vida. Cuando se producen, cuando se almacenan, cuando se transportan, cuando se usan, cuando se reciclan, cuando se disponen. Puede haber alguna etapa que esté faltando, ¿sí? Y en algunos casos puede que alguna etapa no aplique. ¿Ok? Pero básicamente estas son las etapas del ciclo de vida. Y si ustedes ven el ciclo de vida que les estoy mostrando, vieron que hay una diferenciación de colores. O sea, de las 5 etapas del ciclo de vida que figuran acá, hay 4 con un color púrpura y una con un color naranja. Y eso no es accidental. ¿Sí? Eso tiene una explicación y tiene que ver con lo que van a ser nuestras referencias en esas diferentes etapas del ciclo de vida. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra referencia para los peligros de los productos químicos en las etapas que están marcadas en púrpura? Y bueno, lo que se conoce como el libro púrpura, que seguramente ustedes saben, es el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, que además, como ustedes seguramente también saben, ya hace un tiempo es obligatoria su aplicación a través de la normativa costarricense. ¿Sí? O sea que estamos hablando de un documento que es de Naciones Unidas, pero que fue recogido en reglamentación de Costa Rica y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? La normativa costarricense está basada en la 6ª edición del libro público. Cuando vamos a la etapa del ciclo de vida que es transporte, ahí sigue estando vigente este libro púrpura, que eso es una de las cosas que después es una de las cosas que damos en la capacitación, y no tenemos tiempo para hablarlo en el web. Sigue estando vigente el libro púrpura, pero prioriza, lo que no significa que queda excluido el libro púrpura, estoy hablando de priorización, no de exclusión. Otro librito, que seguramente ustedes también conozcan, que es el conocido como el libro naranja, que es la reglamentación modelo de las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Ambas publicaciones, ambos textos, fueron elaborados por expertos de Naciones Unidas y son publicaciones de Naciones Unidas. Y también es obligatorio su cumplimiento en Costa Rica. ¿Sí? Entonces, estos serían, hasta aquí, digamos que serían nuestras referencias para manejar los temas que estamos viendo de almacenamiento, transporte, en el caso de los productos. Tenemos una referencia conceptual, que es el concepto de riesgo que vimos en la diapositiva anterior. Y tenemos el SGA o el GHS, como quieran llamar, el libro púrpura y el libro naranja, que son las otras referencias en las cuales, en las cuales basamos, digamos, todos estos temas que estamos tratando. ¿Ok? Vamos a avanzar un poco con los peligros de los productos químicos. Y de acuerdo, o sea, con esa primera fichita que es el origen de todo, de acuerdo con el SGA, los peligros nosotros los podemos dividir en peligros físicos, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente. A su vez también, dentro de lo que es el SGA, los peligros se clasifican en diferentes clases y categorías. ¿Sí? Una clase de peligro nos describe la naturaleza del peligro. Y una categoría de peligro nos describe la gravedad de ese peligro, la magnitud de ese peligro. Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Sí? En total, en el SGA, hay 29 clases de peligro formales. Digo 29 clases de peligro formales, porque después en la práctica, esos 29 clases de peligro se terminan transformando en 30 clases de peligro. Eso tampoco lo podemos ver hoy, porque lleva un tiempo, pero es un detalle a los efectos nuestros al día de hoy. O sea, quedémonos con lo formal, 29 clases de peligro. 29 clases de peligros en total. 17 clases de peligros físicos, 10 clases de peligros para la salud y 2 clases de peligros para el medio ambiente. ¿Sí? ¿Cuáles son las 17 clases de peligros físicos que nos incluye el SGA? Explosivos, gases inflamables, incluidos los gases químicamente inestables, aerosoles inflamables, gases oxidantes, gases a presión,
líquidos inflamables, sólidos inflamables, productos que reaccionan espontáneamente o autorreactivos, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, productos que experimentan calentamiento espontáneo, productos que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, líquidos oxidantes, sólidos oxidantes, peróxidos orgánicos, productos corrosivos para los metales y explosivos insensibilizados. Son 17 clases de peligros. Pero si analizamos un poquito, son muchas estas 17 clases de peligros físicos, lo podemos resumir de esta manera. Ustedes ven que hay algunas palabritas que se repiten bastante. Por ejemplo, inflamable se repite 4 veces. ¿Sí? Aerosoles inflamables, gases inflamables, líquidos inflamables, sólidos inflamables. ¿Cuál es la diferencia allí? La diferencia no está en la naturaleza del peligro, porque todo es inflamabilidad. La diferencia está en el estado físico. ¿Por qué? Porque en los peligros físicos, el estado físico de la sustancia es un factor importante. ¿Sí? No es lo mismo que yo tenga el producto en forma gaseosa que en líquido que sólido. Entonces, los peligros físicos los podemos resumir de esta manera. Básicamente, nosotros tenemos 4 tipos de eventos que se pueden llegar a dar, ¿tá? 3 tipos de eventos que se pueden llegar a dar con los peligros físicos, que son explosiones, que eso me lo pueden generar la categoría explosivos y la categoría gases a presión, ¿sí? Incendios, que prácticamente son todas las clases de peligro que están viendo ahí, excepto explosivos y excepto gases a presión, y corrosión para los metales, que es esta última que está. Quizás alguno me pueda decir, pero Fabián, ahí yo veo explosivos insensibilizados, y vos lo nombraste en explosivos. Y no lo nombré en explosivos, porque los explosivos insensibilizados al evento que están asociados es a un incendio, no a una explosión, por esa característica de estar insensibilizados. Si provocan algún tipo de evento, no va a ser una explosión, ¿sí? Va a ser un incendio en el caso de los explosivos insensibilizados. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que puede pasar con estos peligros físicos? Digo, para seguir la cadenita conceptual que vimos, ¿sí? Todos estos peligros nos pueden llevar básicamente a 3 grandes tipos de eventos. Explosiones, que ya vimos, pueden tener daños materiales y o lesiones. Incendios, lo mismo, daños materiales y o lesiones. O corrosión de metales, ¿sí? En este caso sería, en principio, lo que uno pensaría sería únicamente un daño material, ¿sí? Aunque también podría llegar a ser otro tipo de daño, pero en principio el más directo es un daño material. Y estos son los peligros físicos. Visto de otra forma, ¿sí? Estos peligros físicos están asociados a estos 4 pictogramas del SGA. Esto que significa explosivo, esto que significa gas a presión, y que también está asociado a explosiones, pero de un origen diferente. Estas son explosiones de origen químico, estas son explosiones de origen físico, pero ambas dan lugar a explosiones. Y esto está asociado a incendios. Esto por el lado de inflamabilidad, y esto por el lado de comburente u oxidante, que es el otro componente necesario para yo tener un incendio. No alcanza con inflamable, necesito un oxidante o un comburente. ¿Okay? El pictograma que estaría faltando acá sería el de corrosivo, ¿ah? Que explicaría para el producto corrosivo para los metales. Pero ese lo vamos a ver más asociado a peligros para la salud. Que es a lo que vamos ahora. En el caso de los peligros para la salud, tenemos 10 clases de peligros. Toxicidad aguda, corrosión e irritación cutáneas, lesiones oculares graves, irritación ocular, sensibilización respiratoria cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos diana tras una exposición única, toxicidad específica de órganos diana tras exposiciones repetidas y peligro por aspiración. ¿Sí? Acá, básicamente, ¿sí? Yo tengo, los daños que tengo es o una intoxicación de diferente tipo, pero una intoxicación, y ahí entraría toxicidad aguda, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos diana, ¿sí? Tengo daños a nivel que pueden ser daños irreversibles en tejidos, que ahí entra lo corrosivo, corrosión y lesiones oculares graves, o daños reversibles, que ahí entra todo lo que es irritante, ¿sí? Tenemos daños relacionados con reacciones alérgicas, que es la parte de sensibilización, y daños a nivel genético, que es lo que está asociado a mutagenicidad y carcinogenicidad. ¿Sí? Y acá podemos asociar otros 4 pictogramas. Este primero que está asociado a toxicidad aguda, esto que está asociado como regla, hay algunas excepciones, pero como regla,
a peligros crónicos para la salud, esto que está asociado a corrosión, ¿sí? Y lesiones oculares graves también, y esto que está asociado con peligros agudos para la salud, pero de una gravedad limitada. Por ejemplo, si es corrosivo, el pictograma va a ser este que está acá, pero si es irritante va a ser el signo de exclamación, ¿sí? Si es tóxico, va a llevar este pictograma que está acá, pero si es nocivo, entonces va a llevar el signo de exclamación. Esto es simplemente una presentación. Si a ustedes les interesa profundizar en todo esto, ahí hay otra capacitación que también damos por el colegio, que en este momento la estamos haciendo esa capacitación, ¿sí? Ya es la segunda edición que estamos haciendo este año, que ese ya es el curso sobre sistema globalmente armonizado. ¿Okay? Y ahí sí profundizamos en cada una de estas clases de peligros y en bastante más cosas que esto que estamos hablando, como es la parte de etiquetado, de ficha de datos de seguridad, etc. ¿Sí? Y por último tenemos los peligros para el medio ambiente, que acá tenemos solamente dos clases de peligros. Peligros para el medio ambiente acuático y peligros para la capa ozono. Y están asociados a estos dos pictogramas. El primero para los peligros para el medio ambiente acuático y el segundo para peligros para la capa ozono. Todas estas 29 clases son clases de peligros, como les digo. O sea, describen naturalezas del peligro. A su vez, dentro de cada clase tenemos categorías. El número de categorías en cada clase es variable. Hay clases de peligros que tienen una sola categoría, una sola. Y hay otras que tienen siete categorías. Y es variable el número de categorías. Lo que siempre se cumple es que la categoría 1 es la más peligrosa. Entonces, vamos a usar los peligros para el medio ambiente acuático, que ya que tenemos la diapositiva esta, como un ejemplo de lo que serían categorías. Peligros para el medio ambiente acuático es la naturaleza del peligro. Acá me está describiendo la naturaleza. Es un producto que es peligroso, como lo dice el nombre, peligroso para el medio ambiente acuático. En este caso tenemos, para los peligros agudos para el medio ambiente acuático, tenemos tres categorías. La categoría 1 es la más peligrosa. Y allí, esto forma parte del SGA también, la forma que nosotros tenemos de comunicar que un peligro quedó clasificado como peligroso para el medio ambiente acuático categoría 1 es establecer una frase que es muy tóxico para los organismos acuáticos. Si fuera categoría 2, entonces es menos peligroso que la 1. Entonces la frase ahí pasa de ser muy tóxico para los organismos acuáticos a ser tóxico para los organismos acuáticos. Y si fuera categoría 3, que es la menos peligrosa de las tres categorías que hay en esta clase de peligro, la frase pasaría a ser nocivo para los organismos acuáticos. Entonces, acá tenemos un poquito todo el conjunto, o por lo menos una orientación del conjunto de lo que es el SGA. Yo tengo una clasificación en clase y categoría y tengo asociada una frase que en esa frase me describe la naturaleza y la gravedad del peligro. No es lo mismo que me digan que es muy tóxico para los organismos acuáticos que me digan que es nocivo para los organismos acuáticos. Ahora, ¿por qué en un caso es muy tóxico y por el otro es nocivo? Obviamente que atrás hay criterios de clasificación, pero en lo que nos importa ahora, lo que hay atrás es justamente una clasificación. En un caso quedó clasificado en la categoría 1 y en otro caso quedó clasificado en la categoría 3. Esta clasificación del SGA es la que nosotros vamos a tomar como base para el almacenamiento, para la etapa de vida, para la etapa del ciclo de vida que es almacenamiento. En el caso de la etapa del ciclo de vida del transporte, nosotros vamos a tomar como base otra clasificación, que es la del libro naranja. Y que en este caso, las mercancías peligrosas se dividen en 9 clases diferentes. Algunas de esas clases tienen divisiones. Entonces tenemos la clase 1, que es de los explosivos, que tiene 6 divisiones. La clase 2, que es la clase de los gases, tiene 3 divisiones. 2.1, gases inflamables. 2.2, gases no inflamables sino tóxicos. 2.3, gases tóxicos. La clase 3, que es la de los líquidos inflamables. La clase 4, que tiene 3 divisiones. 4.1, sólidos inflamables. 4.2, sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea. Y 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Tenemos la clase 5, que tiene 2 divisiones, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. La clase 6, que tiene 2 divisiones, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. La clase 7, materiales radiactivos. La clase 8, sustancias corrosivas. Y la clase 9, sustancias y objetos peligrosos bajos. De estas clases y divisiones hay dos y medio, ahora van a entender por qué digo 2,5, 2,5 que nosotros no vamos a ver, porque quedan por fuera de lo que son productos químicos. Las dos que no vamos a ver son la 6.2
que son las sustancias infecciosas, ahí no estamos hablando de peligros químicos, ahí estamos hablando de peligros biológicos, o sea que eso queda excluido. Y tampoco vamos a ver la clase 7, ahí también estamos hablando de peligros radiactivos, y por lo tanto queda excluido del alcance del SGA y no lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Dónde está el medio? El medio está en la clase 9. Como clase así presentada como está, yo diría no lo vamos a ver. Pero hay una excepción. Y podemos tener en algunos casos un producto que quedó clasificado en la clase 9 porque es peligroso para el medio ambiente acuático. Cuando ese es el caso, cuando el producto quedó clasificado en la clase 9 porque es peligroso para el medio ambiente acuático, entonces sí lo vamos a incluir. En cualquier otro caso de clase 9 va a quedar excluido del alcance del SGA. ¿Ok? Bien. Y en el caso del transporte, es una simbología que supongo que ustedes conocen, ¿sí? Las etiquetas para las diferentes clases. Los explosivos, de la división 1.1 a 1.3, esta es la de 1.4, después hay una que es igual, pero cambiando acá el numerito, 1.5, 1.6. La clase de los gases, con el 2 abajo, gases inflamables, gases no inflamables sino tóxicos, gases tóxicos, y así seguimos con los diferentes pictogramas. Como ustedes ven, no está incluido el pictograma de las sustancias infecciosas y tampoco el de los radiactivos. ¿Sí? Porque esas clases, como les comenté, no las vamos a tocar, quedan fuera del alcance de lo que estamos. Lo que sigue es, yo creo que para ustedes va a ser, me parece a mí, un enfoque, me parece que bastante novedoso de cómo encarar los temas de almacenamiento y transporte. Hay una cosa que aprendí hace mucho tiempo, y no lo aprendí tanto por el lado de seguridad, ¿sí? Sino cuando uno trabaja en sistemas de gestión en general, no solamente de seguridad, que como ustedes saben, las normas ISO, la 9001 en calidad, la 45001 en seguridad y salud del trabajo, la 14001 en medio ambiente, están basados en ciertos fundamentos. Y uno de esos fundamentos es el enfoque a procesos. Y esto es algo que trato de aplicar prácticamente en todo lo que hago. Ese enfoque a procesos, ver todo como un proceso. Y esa es la propuesta que ahora voy a compartir con ustedes. Ver el almacenamiento y el transporte como un proceso. Y fíjense en que acá ya hay algo que por lo menos para mí es importante, principalmente para el almacenamiento. ¿Sí? Cuando uno habla de un proceso, en general, ¿con qué lo asocia? ¿Lo asocia con algo estático o con algo dinámico? En general, un proceso uno lo asocia con algo dinámico. O sea, un proceso da la idea, ¿no? de que hay un movimiento, de que hay actividad, de que hay algo, tarea, ¿no? Uno asocia proceso con eso, asocia con algo dinámico. Sin embargo, y se lo pueden cuestionar, ¿sí? En general, el concepto que cuando uno habla de almacenamiento, solo como almacenamiento, en general el concepto que uno tiene es el contrario, es de algo estático. El concepto que tiene almacenamiento es yo tengo un recipiente ahí, quietito en un lugar. Y ahí es donde empiezan los errores cuando uno quiere trabajar en el almacenamiento. Entonces, ya el solo hecho de verlo como un proceso nos está llevando un poquito la mente a cómo realmente es esa etapa del ciclo de vida. Que el almacenamiento es una etapa dinámica, no estática. Ahí están pasando cosas durante el almacenamiento, ¿sí? Que muchas veces no es el concepto que tenemos. Y como todo proceso, es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o interrelacionadas. Entonces, lo que vamos a ver ahora son esas diferentes actividades, tanto para el almacenamiento como para el transporte. Entonces, cuando llega un producto a mi lugar de trabajo, ese producto llega en un medio de transporte. En general, el más usual, también para Costa Rica, es transporte terrestre, en general. Podría ser un transporte marítimo, podría llegar a ser un transporte aéreo. ¿Tá? Podría llegar a ser un transporte terrestre que no fuera un camión y que fuera un ferrocarril, un tren. ¿Sí? Pero tomemos como ejemplo, que creo que es el más común, el camión. Entonces, ¿cuál es la primera actividad cuando ese camión llega a mi lugar de trabajo? Yo voy a recepcionar ese producto químico, lo que implica es una descarga de ese producto químico. Ahora, ese producto químico puede venir de dos formas diferentes en ese cambio. Puede venir en recipientes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trasladar, una vez que lo recibí, la siguiente actividad es trasladar esos recipientes hacia un determinado lugar. Pero puede que ese producto químico no venga en recipientes, sino que venga a granel, en una cisterna. Si yo digo un término que ustedes no entienden, porque a veces esto pasa,
¿tá? Todos hablamos español o castellano, pero muchas veces no usamos los mismos términos para las mismas cosas. Ahí lo que les voy a pedir es que me frenen, si me pueden frenar, me interrumpen, no más abren un micrófono, y porque no está bueno que yo siga explicando sobre un término que no se está entendiendo. ¿Sí? Entonces, acá no es el traslado de ese granel, no, es el trasvase. Eso se trasvasa normalmente o a un tanque, ¿sí?, que yo tengo en mi lugar de trabajo. Entonces, fíjense, acá en este proceso yo tengo flujo. ¿Y flujo de qué? Dependiendo, o flujo de recipientes o flujo de productos. Según según cómo viene ese producto químico. Si viene en embalajes o si viene a granel. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente etapa de este proceso? La siguiente etapa de este proceso es el almacenamiento. ¿Sí? O sea, ese traslado de esos embalajes yo lo llevo a un determinado lugar que es, dependiendo, mi bodega de almacenamiento, mi local de almacenamiento, mi estante de almacenamiento, etc. O lo llevo a mi tanque, en el caso de los productos agrarios. ¿Sí? Pero como les decía, cuando uno habla de almacenamiento, uno tendría que partir de la base de que la estadía de ese producto químico es transitoria. ¿Sí? Es transitoria, no es permanente. O sea que en algún momento yo voy a tener que hacer un nuevo traslado de esos embalajes o un nuevo trasvase, ¿sí? Quizás acá ya no del mismo producto, sino de un producto que fue resultado. Acá lo que me están entrando normalmente son materias primas, ¿verdad? Acá lo que me está saliendo normalmente son productos terminados, ¿sí? También podrían salir residuos, porque yo puedo tener un lugar de almacenamiento de residuos. Y otra vez, dependiendo en qué forma esté eso, si está contenido en algún tipo de recipiente o si está a granel, voy a tener un traslado de esos recipientes, un trasvase de esos productos, que puede ser a diferentes lugares. Puede ser a un camión. Entonces ahí tengo un camión para su posterior transporte, y ahí lo que implica es una carga de ese producto químico a ese medio de transporte. O puede ser un traslado, un trasvase, ya no a un lugar de almacenamiento, sino al lugar de uso, donde voy a usar ese producto. Entonces llevo ese recipiente, supongamos, es un ejemplo que estoy poniendo, supongamos de que yo tengo, en ese lugar tengo almacenados los reactivos del laboratorio. Perfecto, cuando lo tenga que usar en el laboratorio, ahí tendría en esta etapa el traslado desde la bodega de almacenamiento de ese reactivo al laboratorio de control para su uso. ¿Sí? O en el caso de una planta de producción que tenga tanques de almacenamiento, bueno, esa materia prima después la haré conducir al reactor, en donde se va a dar la reacción para obtener el producto que quiero obtener. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esa capacitación, ese curso que les digo, y que por supuesto es un webinar, no tenemos tiempo de profundizar eso? Bueno, un poquito. Todos los riesgos que hay en las diferentes etapas, ¿sí? En la recepción, o sea, en la descarga, en los traslados de recipientes, en los trasvases de productos, durante el almacenamiento, durante la carga, y no durante el uso, porque eso ya forma parte de otro curso, porque esto es almacenamiento y transporte. ¿Sí? O sea que llegamos a lo que está en naranja y a lo que está en este color, no sé, tipo marrón, ¿sí? No sé cómo lo están viendo ustedes, pero en ese tono. En lo azul no lo vemos en el curso de almacenamiento y transporte. Pero vemos también, por ejemplo, que los diferentes tipos de recipientes que existen, los diferentes tipos de almacenamiento que existen, cómo formar una pila correcta de almacenamiento. Eso también lo vemos en la capacitación. Cómo distribuir correctamente los productos en función de las incompatibilidades que tienen. Cómo hacer la parte de gestión de un almacén. La gestión administrativa, cómo hacer un correcto inventario, por ejemplo. Toda la parte de mantenimiento que tiene que haber detrás de un almacén. Todo lo que tiene que ver con las instalaciones, lo que vamos a ver ahora. ¿Tá? En la parte del almacenamiento, todo este punteo que vamos a ver ahora. Un almacenamiento tiene que cumplir con dos requisitos. Pero estos dos requisitos tienen un orden. Hay un requisito 1 que tiene que ser el 1 y un requisito 2 que tiene que ser el 2. No puede intercambiar el orden. El primer requisito para el almacenamiento es que sea seguro. ¿Sí? ¿Qué significa que un almacenamiento sea seguro? Tenemos que ir al concepto de riesgo que vimos antes. Un almacenamiento seguro es aquel en el cual es muy poco probable que ocurran los eventos que vimos, que ocurra una explosión, que ocurra un incendio, que ocurra un derrame, y que si llegaran a ocurrir, las consecuencias las voy a tener bajo control. Eso es un almacenamiento seguro. ¿Sí? Pero también ese almacenamiento tiene que ser simple.
Porque tampoco la idea es que yo esté 3 horas para encontrar un producto químico, porque los tengo ordenado de una determinada manera que me complica localizar el producto que quiero localizar. ¿Cuál es el problema con estos dos requisitos? Que lo que normalmente uno ve, ¿sí?, es que en el mejor de los casos, esto está invertido. O sea, el almacenamiento es simple y con suerte seguro, porque muchas veces solo simple y de seguridad nada. Y voy a poner ejemplos para que se entienda de lo que estamos hablando, ¿sí? Una forma simple, y que muchas veces se ve, es decir, pongo todos los ácidos juntos. Eso es muy simple, porque yo sé que si lo que tengo que buscar es un ácido, voy a la zona donde están los ácidos. ¿Está bien? Eso es simple. Bien. Ahora, no necesariamente eso es seguro. Porque, por ejemplo, el ácido nítrico con el ácido sulfúrico no se llevan bien, son incompatibles entre ellos. Entonces, es simple porque tengo todos los ácidos juntos, pero no es seguro porque puedo tener juntos dos ácidos que se llevan mal entre sí. ¿Sí? Otra forma que podría ser simple y que se puede ver, bueno, es por elemento químico. Acá tengo todos los del sodio. Si ese fuera el criterio, yo puedo tener sodio metálico al lado de nitrato de sodio. Sodio metálico, sólido inflamable. Nitrato de sodio, sólido comburente. Inflamable con comburente se llevan mal. Entonces, es simple, pero no es seguro. ¿Sí? Y estos son los dos requisitos. Para que un almacenamiento sea seguro, miren todo lo que tenemos que contemplar. Y todos estos puntos, insisto, se ven en la capacitación. Los peligros de los productos químicos. No es lo mismo, primero, no es lo mismo almacenar un gas que un líquido y un sólido. Segundo, no es lo mismo almacenar algo que es inflamable que algo que es corrosivo. Estoy poniendo ejemplos nada más, ¿no? Entonces, lo primero que para un almacenamiento seguro es considerar los peligros de los productos químicos. Lo segundo, los recipientes. Hay recipientes móviles y recipientes estacionarios. Hay recipientes de vidrio, de plástico, de metal. Hay recipientes pequeños y recipientes grandes. ¿Sí? El lugar, las instalaciones, cómo tiene que ser la iluminación, si conviene que haya o no instalación eléctrica, qué requisitos, si hay instalación eléctrica, tiene que cumplir, los espacios, la señalización, los elementos de protección contra emergencias, los diques de contención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El ambiente de trabajo, ventilación y las operaciones, que las operaciones básicamente son las que vi, traslado y trasvase. Cómo trasladar correctamente productos químicos, que hay diferentes formas de trasladarlos, desde manual hasta con un montacargas, hasta con un robot. Eso también lo vemos, todas las nuevas tendencias que hay de almacenamiento, y cómo realizar los trasvases de forma segura, y los diferentes tipos de trasvases. ¿Sí? Por vertido, por gravedad, con bombas, y las precauciones que tenemos que tener. Si tengo que trasvasar un inflamable, entonces tendré que considerarlo todo lo que está relacionado con los temas de la estática. Porque en ese trasvase se puede llegar a generar estática y provocarme un precioso incendio si no tomo las medidas adecuadas. ¿Sí? De hecho, les puedo poner un ejemplo que seguro ustedes van a conocer, porque este ejemplo que les voy a poner, tuvieron la generosidad de compartírmelo el grupo en el que di esta capacitación este año. No me acuerdo exactamente el lugar, pero cuando les diga, seguramente ustedes lo van a registrar. Fue un incendio, el incendio más grande que hubo en los últimos años allí en Costa Rica, que fue una bodega de almacenamiento, si mal no recuerdo era de cosas de papel o algo así, que lo generó un montacargas, arrastrando papeles en el depósito de almacenamiento. Tengo el video, y es muy ilustrativo de cómo se puede generar un incendio de esa magnitud como el que se generó, ¿sí?, simplemente por un montacargas recogiendo papeles. ¿Sí? Entonces, bueno, esto también para tomar conciencia, ¿sí?, de las cosas que pueden llegar a pasar en el almacenamiento. Y ya que estamos, voy a aprovechar a juntar otra cosa que también me parece importante. ¿Cuál es el tema en el almacenamiento? Ahora vamos a ver transporte. ¿Cuál es el tema con el almacenamiento? En general, cuando digo en general es porque hay excepciones. La probabilidad de que ocurran cosas durante el almacenamiento, en general, no es tan alta. Por supuesto que esa probabilidad va a depender también de todas las medidas que tomen. Pero lo que sí siempre es alto, la probabilidad podrá ser o no alta, pero lo que sí siempre es alto son las consecuencias. ¿Por qué? Porque cualquier evento que pase en un lugar de almacenamiento, como es un lugar de almacenamiento, yo normalmente tengo almacenadas volúmenes importantes.
y las consecuencias son proporcionales a las cantidades. Entonces, es algo que siempre tenemos que prestar atención, porque si pasa algo, normalmente lo que va a pasar va a tener una magnitud importante. ¿Sí? Y después también lo que tocamos en esa capacitación, por supuesto, no con tanta profundidad, porque no es tanto la idea, es cómo gestionar un almacenamiento desde el punto de vista de su simplicidad, no de su seguridad. Entonces, por productos, pero con las consideraciones que hay que hacer, por tipo de flujo, por ubicación, ¿sí? Y terminamos con toda la parte de almacenamiento con lo que les hablé de gestión. Que una gestión, como ustedes ven, tiene que contemplar las dos cosas, pero en ese orden. Una gestión tiene que ser segura y simple. A eso nos tiene que llevar una gestión adecuada de un almacén. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de la parte del transporte. ¿Sí? En el transporte, bueno, acá a veces la probabilidad no es tan baja, también depende de una serie de factores. ¿Sí? Pero las consecuencias sí también pueden ser altas. Porque ese camión se puede derramar en un centro donde hay mucha gente, por ejemplo, en ese entorno, o en un curso de agua, o en un lugar donde puede provocar una contaminación importante. ¿Sí? Entonces, es otro factor a tener en cuenta. Pero acá, en general, hay más accidentes durante el transporte de productos químicos que durante el almacenamiento de productos. ¿Sí? Las estadísticas, eso es lo que nos muestra. Un transporte seguro implica considerar unas cuantas cosas. Implica considerar el medio de transporte. Por ejemplo, en el caso del camión, las condiciones de ese camión, el estado de mantenimiento de ese camión. Implica considerar el conductor, porque también que ocurran ciertos accidentes depende de la forma de conducir, de la capacitación de esa persona, ¿sí? Y eso tiene que ver con el conductor. Depende del tipo de transporte, esto que le estaba hablando, si lo que yo estoy transportando son recipientes o es un transporte a granel. ¿Sí? Entonces, y por supuesto que depende también del producto que estoy transportando. Una cosa es transportar un producto no peligroso, otra cosa es transportar un producto extremadamente inflamable, explosivo, etcétera, etcétera. De todo esto, lo que nosotros vamos a tocar o tocamos en la capacitación es lo que tiene que ver con la señalización de los embalajes y de los vehículos. ¿Cómo nos dice el SGA y el libro naranja que tenemos que señalizar los embalajes? ¿Y cómo nos dice el libro naranja que tenemos que señalizar los vehículos? Y esto lo voy a repetir porque me parece importante y a veces se presta confusión también. Cuando hablamos de los vehículos, solo aplica el libro naranja. Acá el libro púrpura no dice nada con respecto a la señalización de los vehículos. ¿Sí? Pero en los embalajes, acá es donde les decía que corren los dos. Corre el libro naranja como prioridad, pero también corre el libro púrpura. Entonces, una de las cosas que mostramos, enseñamos y hacemos ejercicios en el curso es cómo señalizar correctamente los diferentes tipos de embalajes, que ahora voy a profundizar un poquito en eso, y también cómo señalizar correctamente los vehículos. Los embalajes para el transporte los podemos clasificar de diferentes maneras, pero a nuestros efectos y para el objetivo que estamos buscando hoy, los podemos clasificar en dos grandes tipos de los embalajes para el transporte. Los que se conocen como embalajes simples y los que se conocen como embalajes combinados. Un embalaje simple sería, por ejemplo, un tanque de 200 litros. ¿Por qué se llama embalaje simple? Porque es el único recipiente que hay, no hay otra cosa acá, es esto y nada más. El producto viene acá adentro y esto es lo que yo cargo adentro de un camión. ¿Sí? Esto es un embalaje simple. Acá es donde tengo que considerar tanto el libro naranja como el libro púrpura. Y hay reglas de cómo hacer la etiqueta correcta acá. ¿No? Después tengo un embalaje combinado. En un embalaje combinado es cuando tengo por lo menos dos embalajes. Un ejemplo sería acá. Este producto se transporta en frascos, pero esos frascos van adentro de una caja. Entonces, ¿por qué es combinado? Porque yo tengo dos embalajes. Tengo un embalaje interior, que es el que contiene el producto, en este caso el frasco, y tengo un embalaje exterior, que en este caso es la caja. En este caso, en el embalaje interior, solo aplica el libro púrpura. Tengo que seguir los requisitos del libro púrpura para etiquetar. Y en el caso de la caja, solo aplica el libro naranja. Entonces tengo que seguir los requisitos del libro naranja para etiquetar la caja. ¿Sí? Y como les dije, por las dudas repito, en el caso de los vehículos solo aplica el libro naranja. Entonces, dependiendo del embalaje, tengo que aplicar solo libro púrpura, solo libro naranja o libro naranja y libro púrpura. Y en los vehículos, solo libro naranja.
¿sí? Bien, y el tercer tema que nosotros tocamos en la capacitación, que es un tema un poquito diferente de estos dos, es lo que les decía, las emergencias. Entonces, por supuesto que vemos la generalidad de las emergencias, pero tenemos como tres grandes tipos de emergencia que están asociados a los eventos que vimos. Cuando hablamos de eventos, nosotros hablamos de explosiones, de incendios y de derrames y de contacto o exposición con el producto, ¿sí? Entonces, si lo que yo tuve fue un contacto o exposición, lo que vamos a ver en emergencias es cuáles son los primeros auxilios para los productos químicos. O sea, cuál es la actuación que tenemos que seguir en caso de contacto con la vista, en caso de contacto con la piel, en caso de inhalación, en caso de infección. El segundo tipo de emergencias que podemos tener son incendios o explosiones, ¿sí? Entonces, acá ya entra dentro de lo que son las medidas generales de incendios y explosiones. Y el tercer tipo de emergencia son los derrames y fugas. Y acá sí profundizamos también en cómo clasificar los derrames, en cuáles son las técnicas para el control de los derrames, en cuál es el equipamiento que tengo que tener para controlar, para controlar un derrame. Y hacemos un énfasis en particular en el caso de las emergencias durante el transporte. ¿Por qué? Porque acá es donde es más complicada la historia. Porque acá estoy fuera del lugar de trabajo. Y estoy en un lugar donde se puede afectar a mucha más gente. Y diferente tipo de población. Acá pueden resultar afectados niños, muchas cosas, ¿sí? Entonces, hay ciertos elementos, digamos, que es importante conocer y manejar para controlar emergencias durante el transporte. Y acá es donde entran las fichas de intervención y la guía de respuesta en caso de emergencias durante el transporte de mercancías peligrosas, ¿sí? Este es como una presentación general, digamos, del punteo, pero insisto que la idea es que para los que quieran profundizar con estos tópicos que hemos estado mencionando aquí, por supuesto que ahora se abre un espacio de preguntas, que puedo responder preguntas también, obviamente, sobre estos temas, pero la idea es profundizar sobre todos estos tópicos en esa capacitación que llamamos gestión de productos químicos y que, como les decía, en principio está prevista del 30 de agosto al 27 de septiembre y que los martes y jueves de 18 a 21 horas. Entonces, veo que hay algunas preguntas en el chat, pero ahora yo le daría paso a Joana para que ordene un poquito cómo seguimos ahora, y yo obviamente les agradezco la atención que hayan prestado y quedo a la orden para responder las consultas que tengan. Muchísimas gracias, Fabián, por la presentación que nos ha realizado. Vamos a iniciar el espacio de preguntas y respuestas, que tenemos varias consultas ya en el chat y que está a cargo de mi compañera Valeria Medrano. Hola a todos y todas, buenos días. Bueno, sí, como ya vieron aquí algunas preguntas, se las voy a ir leyendo a Fabián conforme van llegando. Tenemos una de César Solís que nos pregunta ejemplos de productos que afectan órganos diana, exposición única y repetida. Bien, perfecto. A ver, estos productos tienen la capacidad de llegar a nuestra circulación sanguínea, ¿sí? O sea, pueden atravesar, supongamos que se cayó en la mano el producto, ¿tá? Ese producto puede atravesar todas las barreras de nuestra piel, llegar a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y una vez que llega a nuestra circulación sanguínea, ese producto se puede distribuir por todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con estos productos que tienen estos peligros? Una vez que se distribuyen por nuestro cuerpo, por temas bioquímicos, de afinidad bioquímica, tienen afinidad por un determinado órgano o determinado tipo de órganos. Y es a ese órgano, que se llaman órganos blancos, o órganos diana, que van a quedarse esos productos. Entonces, por ejemplo, si por alguna vía de exposición, por ejemplo, por vía dérmica, por vía cutánea, se me cayó un producto que tiene cadmio, una sal de cadmio, por ejemplo, el cadmio tiene, ese cadmio, una vez que entró en mi circulación sanguínea, no va a ir para cualquier parte de mi cuerpo. Tiene una afinidad por el riñón. Y entonces es lo que se llama un nefrotóxico, porque tiene afinidad por el riñón, ¿sí? Supongamos que fuera algo de plomo, para poner otro ejemplo, perdón, el plomo tiene tendencia a irse a los huesos y competir con el calcio, ¿eh? A nivel óseo, va al sistema nervioso central y puede provocar, digamos, alteraciones en el sistema nervioso central. Ahí tenemos otro ejemplo, en el caso del plomo. Y así podríamos seguir con diferentes productos químicos.
esos son ejemplos, pero lo que importa más allá de los ejemplos es que son productos químicos que tienen que llegar a mi circulación sanguínea y una vez allí van a quedarse en determinado tipo de órganos por los que tienen una especial afinidad o una afinidad específica. Muchas gracias, Fabián. También les quisiera decir, si alguno gusta tomar la palabra, pueden levantar la mano y nosotros les podemos activar el micrófono. Por el momento podemos continuar con las preguntas que tenemos acá. Hay otra persona que nos pregunta, en el caso de contaminación del suelo o aire, ¿hay algún pictograma que lo represente? Ya que veo que únicamente hay pictograma para contaminación o afección del agua y capa de ozono. Por lo tanto, ¿qué sucede en caso de contaminación del suelo y aire? Gracias. Interesante, interesante punto. La respuesta, te voy a responder y después voy a ampliar un poquito la respuesta. La respuesta es no, no hay. ¿Tá? Pero ¿por qué no hay? Y acá voy a tratar de ser bien breve, pero me parece que es interesante. La primera razón directa por la que no hay es porque nosotros vimos que hay solamente dos clases de peligros para el medio ambiente. Una que es peligros para el medio ambiente acuático y otra que es peligros para la capa de ozono. Para que haya un pictograma para el suelo, nosotros deberíamos tener otra clase de peligro que fuera, por ejemplo, peligros para el suelo. Y esa clase no existe. Entonces, no tenemos pictograma porque no existe la clase. Entonces, yo me imagino lo que todos ustedes deben estar pensando. ¿Por qué no existe en el SGA una clase de peligro para el suelo? Porque obviamente que eso puede pasar. ¿Sí? Bueno, y acá es donde viene lo otro interesante. Fíjense cómo se llama el libro púrpura. Se llama Sistema Globalmente Armonizado. Después sigue, ¿no? Pero lo que importa acá es el sistema globalmente armonizado. ¿Qué significa que sea globalmente armonizado? Significa que tiene que haber un acuerdo mundial sobre las clases de peligros, y cuando se establece una clase de peligros, tienen que haber criterios para decidir cuándo queda clasificado como peligroso o no en esa clase de peligros. Porque si no hay acuerdo, no se puede poner. Esto no es una persona que lo decide. Esto es un subcomité de expertos donde tienen la posibilidad de participar todos los países del mundo. ¿Sí? Y expertos de todo el mundo. Entonces, si no hay acuerdo, no hay clase de peligro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no tenemos una clase de peligro para el suelo? Porque al día de hoy no hay acuerdo en cuáles deberían ser los criterios para clasificar los productos que sean peligrosos para el suelo. Entonces, como no hay acuerdo, no hay clase. Como no hay clase, no hay pictograma. Perfecto, muchas gracias. Luego, Frederick González nos pregunta si usted tiene experiencia en almacenamiento de productos químicos en almacenes fiscales. Y si fuera el caso, él nos está preguntando por recomendaciones. ¿Qué recomendaciones daría usted en el almacenamiento de almacenes fiscales? Bien. La primera respuesta que daría sería no. Después la matizaría un poquito. ¿Por qué? Porque, a ver, no tengo experiencia en el sentido de que nunca tuve que gestionar un almacén fiscal. Pero a lo largo de todos estos años de capacitaciones, me he cruzado con mucha gente de diferentes países que trabaja en almacenes fiscales. Entonces, no por experiencia propia, sino por compartir y por necesitar entender cómo se manejan, o más o menos sé cómo se gestionan los almacenes fiscales, que es un caso muy particular. Es un caso particular porque, claro, normalmente yo el almacenamiento, el principal encare con el enfoque que yo hice, es un almacenamiento, vamos a llamar así, industrial. ¿Tá? Cuando digo industrial estoy incluyendo el almacenamiento de laboratorio. Esto también podría, por ejemplo, aplicar, que sé que seguramente el público en la audiencia de hoy, podría aplicar también un almacenamiento en un laboratorio en la universidad. Pero un almacenamiento en un laboratorio en la universidad, un almacenamiento en un lugar de trabajo, en una industria, tiene algunas características diferentes a un almacenamiento fiscal. ¿Sí? De cualquier manera, porque ahí sería un poquito largo, de cualquier manera, todo lo que vimos es también aplicable a un almacenamiento fiscal, a un almacén fiscal. Es también aplicable. Todos esos puntos que vimos, de las instalaciones, cómo tienen que ser, de cómo se tienen que hacer. Claro, hay ciertas operaciones que muchas veces no se hacen en un almacenamiento fiscal, algunas de las operaciones. Pero todo lo que hablamos de las instalaciones, todo lo que hablamos de los recipientes, etcétera, etcétera, todo eso es aplicable igual. ¿Sí? Si hay algo en particular, lo respondo, pero si no sería como que muy largo. Lo mismo que también, el inventario es diferente, porque hay una rotación que es diferente a un laboratorio, al almacenamiento de un laboratorio o en un lugar industrial. Pero sí necesita un inventario. Y si ese inventario tiene que tener ciertas cosas mínimas para que siga siendo un buen inventario, aunque sea fiscal. ¿Sí? Gracias. Acá tenemos otra que nos pregunta, dice, don Fabián, uno de los temas más complicados para minimizar riesgos de eventos por productos químicos es la capacitación de los trabajadores.
¿Qué recomendaciones nos podría brindar para mejorar la traducción de la información técnica a trabajadores que no tienen la base química para comprender de manera adecuada la comunicación de riesgos? Uf, ese sí que es un punto. Em, a ver, yo la recomendación que haría es, a mí lo que me parece que un trabajador tiene que saber, ¿sí? Son básicamente dos cosas. Tiene que saber interpretar una etiqueta, entender una etiqueta de un producto químico, ¿sí? Y ahí entramos en el SGA, en los diferentes elementos. Entonces hay que explicarle lo que es un pictograma de peligro, lo que es una palabra de advertencia y qué significa eso, qué significa que aparezca peligro, que aparezca atención, qué es una indicación de peligro y qué son los consejos de prudencia. Eso es un primer componente. Lo bueno acá es que el SGA desde el principio entendió, a ver, en el SGA se hace mucho énfasis, no solamente en el entendimiento de los elementos de comunicación, no solamente en que se lea. Yo puedo leer un texto, pero eso no garantiza que yo entienda lo que estoy leyendo. Y lo mismo pasa con una etiqueta. Entonces, al SGA le preocupa mucho, y fue construido de esa manera, para que una etiqueta se pueda entender. Entonces, eso se puede transmitir a un trabajador independientemente de su formación química. ¿Sí? Eso es etiqueta. ¿Qué es lo segundo en lo que yo basaría una capacitación para trabajadores? En la ficha de datos de seguridad. Pero ojo acá, ojo acá. Porque un trabajador no tiene, porque no es necesario que sepa y entienda las 16 secciones de una ficha de datos de seguridad. Entonces, si ustedes me preguntan cuáles son las secciones que es importante y en la que yo haría énfasis en una capacitación para trabajadores de la ficha de datos de seguridad, serían la sección 2, identificación de los peligros, las secciones de emergencia, que son las 4 primeros auxilios, las 5 incendios y las 6 derrames, ¿sí? La 7, que es manipulación y almacenamiento, y la parte de equipo de protección personal, y la 10, que es la parte, digamos, de reactividad, las reacciones peligrosas. Todas las otras secciones yo las puedo omitir para un trabajador. No son importantes para un trabajador. Entonces, lo importante de transmitir a un trabajador es, mira, tú la información la puedes tener en una etiqueta y en una ficha de datos de seguridad. Acá, así es como se entiende una etiqueta, y de una ficha de datos de seguridad, las secciones que a ti te importan son esta. Y obviamente, siempre tiene que haber en ese lugar de trabajo una parte de la base que frente a cualquier duda que tenga el trabajador, tiene a quién recurrir para sacarse esa duda. Pero yo la centraría en esos dos puntos y de esa forma una capacitación para trabajadores. Gracias, Fabián. Acá tenemos una mano levantada, entonces es de Jenny Blanco, le va a permitir hablar. Muy bien. Adelante, Jenny, ya tiene la palabra. Por cualquier cosa no la estamos escuchando. Sí, de repente estás muteada, no. Sí, está con el micrófono en silencio. Ujú, ujú. Te escuchamos. Ok, bueno. Cualquier cosa, Jenny, voy a continuar con las preguntas. Si gusta, usted puede continuar después de la siguiente pregunta. Acá tenemos varias preguntas acerca de matriz de incompatibilidades. Entonces, hay alguien que nos pregunta si hay algún machote de matriz de incompatibilidades químicas para almacenamiento y transporte que recomiendo utilizar. Hay muchas versiones distintas disponibles en Internet y me gustaría saber si existe alguna versión más completa y acertada. Excelente pregunta. Y acá los voy a sorprender con mi respuesta. No estoy de acuerdo con la matriz de incompatibilidad. Sería un poco largo explicarlo. Sería bastante largo. A ver, solamente les voy a dar algunos tips para que se entienda. Nosotros tenemos dos tipos de incompatibilidad. Nosotros tenemos que evaluar dos tipos de incompatibilidades con los productos químicos. Una son incompatibilidades generales y otras son incompatibilidades específicas. Las matrices de incompatibilidad a lo que van normalmente son las incompatibilidades generales, pero no van las específicas. Y muchas veces hay errores incluso en esa incompatibilidad general. Por ejemplo, como se mencionó mismo en la pregunta, hay algunas de esas matrices que están basadas en el transporte. ¿Sí? Entonces, tomamos como base el transporte. Si yo tengo un ácido concentrado en el transporte, ¿cómo queda clasificado eso? En la clase 8 de corrosivo. Si yo tengo una base concentrada, un álcali concentrado en el transporte, ¿cómo queda clasificado eso? En la clase 8 de corrosivo. Muchas de esas matrices, cuando yo cruzo 8 con 8, me aparece un verde, porque es 8 con 8, es lo mismo, 8 con 8. Ahora, yo no almacenaría nunca junto un ácido con una base concentrada.
por ejemplo. Pero además hay otra cosa, y es que si, por ejemplo, la matriz está basada en el transporte, yo estoy forzando una clasificación que es para una etapa del ciclo de vida, que es el transporte, para una etapa que es diferente al transporte, que es el almacenamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el transporte no está considerado lo cancerígeno, pero yo puedo tener almacenadas cosas cancerígenas. Y yo eso en el transporte no lo veo, porque no hay ninguna clase que incluya lo cancerígeno en el transporte. Mi experiencia, incluso yo hago, esto lo vemos mucho en el curso, en la capacitación, y por supuesto que lo fundamento mucho más, y les doy la recomendación, una recomendación con respecto a esto. Pero para responder la pregunta en concreto y no demorarme mucho más, mi respuesta es que yo no estoy de acuerdo con la matriz incompatible. Por lo tanto, no tengo ninguna matriz para recomendar. Yo no recomiendo matriz incompatible. Esa es mi respuesta. ¿Sí? Gracias, Fabián. Acá tenemos otra pregunta de Juan José que también va un poco en esa línea. Bueno, nos dice, excelente exposición, ¿cómo saber la compatibilidad de los químicos, así como lo mencionó con los ácidos que resulta peligroso unir? Tal vez sea muy extenso abarcar, pero tal vez alguna No, información. está bien. A ver, volvemos a un punto que tocamos en otra pregunta. El punto de partida para, a ver, lo que nosotros, la forma que yo tengo de encarar el tema de las incompatibilidades es, yo tengo que hacer una clasificación de los productos químicos, pero una clasificación ahora para el almacenamiento, no para el transporte, porque estoy en la etapa de almacenamiento. Entonces, yo les hago una propuesta de cómo clasificar los efectos de almacenamiento, los productos químicos, ¿sí? ¿Y de dónde parte esa clasificación, esos criterios de clasificación? Parten de la ficha de datos de seguridad. O sea, el punto de partida es la ficha de datos de seguridad. Entonces, ¿dónde yo veo esas incompatibilidades específicas? ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que el ácido nítrico se lleva con ácido sulfúrico? Y lo voy a ver en la sección 10 de una ficha de datos de seguridad. Entonces, yo parto de la ficha de datos de seguridad. Entonces, yo sé, a ver, en mi clasificación, yo tengo por un lado ácidos y por otro lado bases. Entonces, el primer caso que hablamos recién, de si todo quedaba clasificado en la clase 8, si yo clasifico para el lanzamiento en ácidos y bases, ya no tengo ese problema, porque todo será clase 8, pero uno es ácido y el otro es base, o sea que eso va a estar separado. Si los dos son ácidos, entonces voy a las incompatibilidades específicas que les decía. ¿Dónde veo esas incompatibilidades específicas? Que hay tres tipos de incompatibilidades específicas. Una la veo en la sección 10, otras incompatibilidades específicas la veo en la sección 5 y otras la veo en la sección 7. En este caso, esta incompatibilidad de los dos ácidos la vería en la sección 10. Ahí me dirían, supongamos que estoy en la ficha de datos de seguridad del ácido nítrico, ahí me van a decir, incompatible con ácido sulfúrico. Bueno, me están diciendo que es incompatible con ácido sulfúrico, no lo pueden almacenar juntos. Entonces los voy a tener que clasificar de una manera diferente a esos ácidos para asegurarme de que no queden juntos en un lugar almacenado. Muchas gracias. Bueno, nos quedan solamente, bueno, tres, acaba de entrar otra. Otra persona pregunta, en caso de tener dos simbologías o pictogramas de un producto químico, ¿a cuál se le da mayor importancia? A ver si estoy entendiendo bien la pregunta. Porque ahora me estoy acordando de una cosa que no mencioné y que sé que para ustedes es importante, y también tiene que ver con la pregunta, no sé si la voy a responder exactamente, pero sí me interesa tocarlo igual. Y también les voy a tirar el titular. Ustedes usan mucho la simbología en FPA, entonces de repente también viene por ahí, o sea, ¿qué símbolo es el que uso? Uso el pictograma del SGA, el pictograma del transporte, la NFPA, que es toda simbología. De repente viene por ahí la pregunta. Antes de responderla concretamente, voy a hacer un pequeño paréntesis con la NFPA. La NFPA, otra vez, estamos en algunos problemas con ella. Básicamente dos problemas. Lo primero, se está queriendo forzar un sistema hecho por bomberos, para bomberos, porque la simbología NFPA es hecha por bomberos, para bomberos, ¿sí? A otro tipo de cosas. Pero además, la NFPA es incoherente con el SGA. Es incoherente. Ahora no voy a explicar por qué, eso lo podemos poner, pero es incoherente. O sea, no son sistemas que pueden convivir. Y, obviamente, predomina el SGA, no la NFPA. Entonces, yo diría que a los efectos del almacenamiento, la simbología que yo priorizaría sería el SGA. Y obviamente que los efectos del transporte, la simbología que yo priorizaría sería el libro naranja. ¿Sí? Ok. Perfecto, muchas gracias. Solo nos queda una pregunta. Les comento que también hay algunas preguntas que respondimos por escrito. Entonces, los invito a ver las respuestas en la sección de respondido. La pregunta que nos quedaría sería, bueno, la hace Xiomara Jiménez y ella dice, ¿cuál es la diferencia entre cantidades limitadas y exceptuadas indicadas en el libro naranja? Bien.
Bien, a ver, primero voy a decir algunas cosas que tienen en común y después la diferencia. Lo que tiene en común es que si una mercancía queda yo la puedo clasificar como cantidad limitada exceptuada, ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que quedo liberado, exento de cumplir con ciertos requisitos para el transporte. ¿Tá? Esos requisitos de los cuales quedo eximido va a depender si es cantidad limitada o exceptuada. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esa es la pregunta, entre limitada y exceptuada. La cantidad limitada se refiere únicamente a el máximo volumen que pueda haber en un recipiente. Por ejemplo, si yo veo para una determinada mercancía peligrosa que la capacidad limitada es 1 litro, por poner un ejemplo, eso significa que si yo transporto ese producto en recipientes menores a 1 litro, eso es cantidad limitada. Si lo transporto en recipientes mayores de 1 litro, ahí ya no estoy en cantidad limitada y tendré que cumplir con todos los requisitos. Eso es cantidad limitada. ¿Qué es cantidad exceptuada? La cantidad exceptuada hace referencia a dos cantidades. A la misma cantidad que limitada, o sea, la cantidad que contiene el recipiente, pero también a la cantidad de todo el embalaje. Por ejemplo, ya acá es diferente porque la cantidad exceptuada se maneja con códigos. Entonces habría que ver cada código que lo que dice. Pero si un código me dice que el recipiente interior, la cantidad, supongamos que fueran medio litro, me pueden decir, bueno, usted puede transportarlo hasta en recipientes de medio litro. Pero todos los recipientes que transportan un embalaje no pueden superar los 20 litros, supongamos. Entonces yo podría poner como mucho 40 recipientes de medio litro para no superar esos 20 litros. Entonces tengo que cumplir dos condiciones. Dicho de otra manera, en la cantidad limitada yo tengo que cumplir con una sola condición. En la cantidad exceptuada yo tengo que cumplir con dos condiciones de cantidad. Esa es la diferencia. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Entonces, así cerraríamos la sección de preguntas y respuestas. Y ahora les doy la palabra a Joana, que se va a encargar de hacer el cierre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Realmente agradecemos a los participantes por sus consultas, a Fabián por haber compartido su experiencia con nosotros el día de hoy. Realmente nos hace reflexionar en el hecho que como profesionales en química, el trabajo que hacemos está relacionado en poder establecer medidas de comunicación y medidas técnicas para prevenir eventos y por tanto riesgos que se originen del almacenamiento y transporte de productos químicos. Y además considerar que esta labor va más allá del cumplimiento de una regulación, ¿verdad? Sino que incide directamente en la protección de la salud de los trabajadores, de las personas y la protección del medio ambiente. Así que nos hace reflexionar en este tema y queremos invitar a todos a informarse de manera más completa con los cursos de capacitación que tenemos para la certificación de reagentes químicos. Damos por finalizada la actividad, les agradecemos a todos su asistencia y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, hasta luego.